Bienvenidos todos a esta sesión de Fonoteca desde casa. En esta ocasión estaremos haciendo un homenaje a Alicia Torres Garza. Hablaremos su trayectoria de más de 50 años de esta gran soprano y docente. Escucharemos parte del generoso acervo que esta gran cantante donó a la Fonoteca Nacional de México, mismo que cuenta con grabaciones inéditas. En esta ocasión nos acompañarán el maestro Francisco Méndez Padilla y moderará nuestro muy querido Teo Hernández, investigador de la Fonoteca Nacional. Quiero dar la bienvenida a nuestro investigador de la Fonoteca Nacional, Teo Hernández. Teo, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes y aquí en este homenaje. Igual, muchas gracias también al maestro Francisco Méndez Padilla. Maestro, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Y tenemos también aquí a la persona más importante de esta sesión, la maestra Alicia Torres Garza. Maestra, un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias, el gusto es mío estar con ustedes y agradecida con todos. Al contrario, es un honor tenerla aquí y en este momento los dejo con Teo Hernández, que va a llevar la sesión. Teo. Muchas gracias, Itza. Bueno, antes que nada tenemos un equipo técnico de la Fonoteca extraordinario. Itza Restrepo y Sibel González nos han apoyado para poder realizar este homenaje a la maestra Alicia Torres Garza. Es un homenaje por 60 años de carrera artística. Se dicen fácil, pero la maestra Alicia Torres Garza es un pilar fundamental en cuestiones vocales en México, no solo en ópera, sino también tiene una destacada trayectoria como recitalista. Sin embargo, de esto va a hablar el maestro Francisco Méndez Padilla. Yo quisiera agradecer también a la maestra Amparo Cervantes, quien nos presentó a la maestra Alicia Torres Garza, y bueno, ha sido un enlace y una cómplice maravillosa para llevar a cabo esto que estamos haciendo ahora. La maestra Alicia Torres Garza es una persona sumamente generosa que ha compartido con nosotros su acervo. Ella depositó su acervo musical y su acervo iconográfico y hemerográfico en la Fonoteca Nacional, y bueno, lo estamos trabajando. Maestra, nos dejó una enorme responsabilidad porque es un tesoro el que tenemos ahí en la Fonoteca Nacional, que tenemos que trabajar poco a poco. Es inmenso verdaderamente, quizá no sea muy grande en tamaño, pero sí en contenido. Bueno, pues continuando un poco con los agradecimientos, Evangelina Rodríguez siempre nos ha estado apoyando, entonces también quisiera agradecerle esto. Y bueno, Francisco Méndez Padilla, le agradezco su amistad antes que otra cosa y su buena disposición para apoyarnos en este homenaje a la maestra Alicia Torres Garza. Mi querido Francisco, tú que verdaderamente eres el experto, te cedo la palabra. Muchas gracias. Y antes que nada, gracias a la Fonoteca Nacional y a Teo Hernández por esta invitación que me da la oportunidad de externar una vez más mi cariño y admiración por la soprano Alicia Torres Garza, a quien tuve el privilegio de escuchar en muchas de sus actuaciones desde 1977, cuando la vi por primera vez en sus extraordinarias interpretaciones de Violeta y de Mimí en el recién inaugurado Teatro Esperanza Iris. Ahora me voy a permitir hablar un poco de esta extraordinaria trayectoria de Alicia Torres Garza, quien nació en La Paz, Baja California, pero se trasladó con su familia desde muy pequeña a la Ciudad de México. Ella nació en el seno de una familia con inclinaciones musicales. Comenzó su preparación vocal bajo la guía de Eulalia Ruiz, quien pasó de ser alumna y pianista acompañante en el estudio de la gran cantante Fania Nitúa a dar clases ella misma y forjar a numerosos cantantes. Gracias a Lala, Alicia forjó también una entrañable amistad con la gran contralto mexicana y Anitúa se volvería un apoyo constante en su carrera.
Como muchos otros cantantes de su generación, Alicia perteneció a la Academia de la Ópera. Ahí recibió las enseñanzas de diversos maestros que eran a la vez personalidades del mundo de la ópera y fue compañera de jóvenes promesas que se convertirían igualmente en destacadas figuras. Al mismo tiempo, Alicia complementó su formación estudiando teatro con Seki Sano, el gran director japonés radicado en México. En 1960, hace exactamente 60 años, Torres Garza realizó su debut en la ópera interpretando el papel del Hada del Rocío en la ópera Hansel y Gretel de Humperdinck. Pronto demostraría ser una soprano de probada musicalidad para reforzar los elencos de las temporadas internacionales y capaz de asumir con absoluta solvencia los diversos personajes protagónicos que se le iban encomendando, primero como gran promesa y luego ya como una artista consagrada. Entre ellos destacan Leila en el estreno en el Palacio de Bellas Artes de Los Pescadores de Perlas de Bizet en 1961, el titular de Manon de Jules Massenet en 1963 y Violeta en La Traviata de Verdi en 1965. Paralelamente a sus primeros roles principales, Alicia abordaba diversos papeles comprimarios que ayudaban a consolidar su experiencia escénica y a demostrar su buen desempeño vocal, ya que tenía la responsabilidad de alternar con figuras ya consolidadas de la ópera nacional como Irma González, Ernestina Garfias, Oralia Domínguez y Belén Amparán. En esos primeros años, también actuó con algunas de las grandes figuras de talla internacional que actuaban en México por aquellos años. Teresa Stig-Randall, Ana Moffo, Regine Crespin, Giuseppe Di Stefano, John Vickers, Cesare Siepi y Fernando Corena, entre muchos otros. A partir de 1965 le esperarían solo papeles principales, no siempre protagónicos, pero sí de gran lucimiento vocal y escénico, como Sophie en Werther, Musetta en La Bohème y Adela en El Murciélago. El más emblemático, por supuesto, resultó ser el de Musetta. Desde que lo abordara por primera vez en 1960, fueron numerosas las veces que interpretó dicho papel a lo largo de 20 años, cantándolo incluso en 1980. Cabe destacar que desde 1965 y hasta 1985, Alicia cantaba indistintamente Mimi y Musetta, con éxito similar en ambos roles. Afortunadamente, una muestra de su aclamada Musetta en Bellas Artes ha quedado preservada, con Plácido Domingo cantando su primer Rodolfo, acompañado por la ya célebre Mimi de Irma González. Pero fue la joven soprano la que, al decir de la crítica, puso al rojo vivo la representación, recibiendo al final del vals una impresionante ovación de más de 2 minutos. Desde su debut en el Palacio de Bellas Artes en 1960 hasta su última presentación en dicho escenario en 1987, Alicia Torres Garza fue una presencia constante en las temporadas de Ópera de México. Sus cualidades vocales y musicales la hicieron también una intérprete favorita para los compositores, tanto los mexicanos como los extranjeros con los que tuvo oportunidad de trabajar. Mi querido Francisco, muchísimas gracias por esta semblanza tan concisa que nos da pues una muestra de esta enorme trayectoria de la maestra. Maestra, ahora una parte que es muy interesante en su trayectoria de tantos años es que usted tuvo un contacto con una serie de compositores con los cuales usted trabajó. Entonces me gustaría que nos hablara de esta relación que tuvo con todas estas personalidades. Sí, cómo no. Yo tuve la oportunidad desde que entré a la Academia de la Ópera. Bueno, al primero que conocí, que era entonces el director de la Academia,
el maestro Armando Montiel Olvera, que tuve la oportunidad de cantar sus piezas, canciones magníficas. También tuve la oportunidad de estrenar la Misa de 6 de Carlos Jiménez Mabarak, igualmente que la Güera Rodríguez. En ese entonces, en los años 60, la Ciudad de México era llena de conciertos, llena de oportunidades para nosotros los jóvenes cantantes. Yo tuve la oportunidad de tratar al maestro Ignacio Fernández Esperón Tatanacho. Canté con su orquesta típica de la Ciudad de México, pues cantando canciones mexicanas, inclusive Adiós Nicanor, Campanitas de mi tierra de Agustín Lara, desde luego las canciones de Tatanacho, tan famosas como Tengo nostalgia de ti, Qué triste estoy, en fin, cantando Ponce, su A la orilla de un palmar, todo ese tipo de canciones que se interpretaban con la orquesta típica de Tatanacho. Pues igualmente traté mucho a Salvador Moreno, un gran amigo, gran compositor mexicano. Tuve la oportunidad de estrenar unas canciones de Eduardo Mata, cuando ni Eduardo ni yo éramos famosos, podríamos decir, ¿no? Unas canciones que le escribió a la que en ese entonces era su primera esposa, unas canciones muy bonitas que se las canté en la Ciudad Universitaria, donde cantábamos bastante seguido. Canté también las canciones de Mario Curi, cuando él se tituló como maestro, como compositor en la UNAM. Allí canté sus canciones. Ya en Europa, a través de Conchita Badía, una gran cantante y pianista, discípula de Granados. Ella me contactó con el maestro Montsalvage y tuve la oportunidad de revisar las canciones negras tan famosas de Montsalvage. Entonces, constante decir mi trato con los compositores, pues fue muy enriquecedor en muchos sentidos, en el sentido musical, de interpretación y de el tratar a estas personalidades con las cuales uno puede absorber materialmente todo el embrujo que envuelve la música, que envolvió sus interpretaciones, su música. Eso fue muy enriquecedor y lo llevo en mi corazón. ¿Qué más puedo decir? Traté también con grandes directores como el maestro Guido Pico, el maestro Humberto Muñay, dos directores italianos que residieron en México y que realmente trabajar con ellos fue maravilloso. Ellos fueron un pilar para soportar el conocimiento de la ópera, de los personajes, de la musicalidad que se requiere, del estilo, de la tradición que desgraciadamente creo que se ha perdido un poquitín, pero fue, repito, muy enriquecedor haber tratado con todas estas personalidades. Es lo que puedo en ese momento decir al respecto. Ahora me gustaría, para ilustrar un poco lo que usted dijo y lo que el maestro Francisco Méndez Padilla mencionó también, quisiera ilustrarlo con justamente el Quando men vo de la Bohemia de Puccini. Con usted, como ya mencionó el maestro Francisco Méndez Padilla, participan Irma González, Roberto Bañuelas, Francisco Montiel, la Orquesta de la Ópera de Bellas Artes, Guido Pico y usted como Musetta. Escuchemos, pues. Sí, gracias.
Ahora, maestra, tenemos un testimonio de Alonso Escalante. Me gustaría que usted lo oyera. Hola, es un gran gusto para mí y un honor también estar en este día uniéndome a esta celebración para una persona a quien quiero porque tengo una amistad que desde hace mucho tiempo me honro en compartir con ella, una artista a la que admiro enormemente y una persona a la que le tengo también una gran gratitud. La maestra Alicia Torres Garza, en este aniversario que se dice fácil, 60 años de un debut lleno de éxitos, lleno de triunfos, en una carrera impecable que llevó de la manera más inteligente desde sus primeros papeles hasta aquellos últimos que representó en el Palacio de Bellas Artes y todo lo que hizo fuera de él, aún después de estas últimas presentaciones en este recinto, una carrera impecable que de verdad queda con tinta indeleble en la historia del Teatro de Bellas Artes y en la historia de la lírica de este país. Quiero además unirme también a esta celebración en otra lid, no nada más como director de la Ópera de Bellas Artes, sino como el alumno que en algún momento fui de la maestra. Fui afortunado receptor de un caudal enorme de conocimientos que de una manera generosa, siempre muy generosa, ella nos compartía a sus alumnos. De todas sus experiencias, de todos sus conocimientos acumulados, de todo eso que ella en su formación fue haciendo un gran bagaje que sin distingo sigue hasta el día de hoy compartiendo de manera por igual, sin ningún tipo de reserva a todos aquellos que tienen la fortuna de recibir consejos de ella. Con todo respeto, con todo cariño, quiero mandarle a la maestra un abrazo, una felicitación en nombre de quienes, como yo, tuvimos esta posibilidad de ser sus alumnos y los que aún en este momento siguen teniendo esa dicha. Y por último, me gustaría compartir nada más una anécdota que me tocó como espectador en el Teatro de Bellas Artes hace algunos años, después de una función de Rigoletto, en la que el gran Giuseppe Di Stefano, de manera sorpresiva, nos deleitó con unas canciones acompañadas al piano. Después de esto hubo un convivio con el maestro y a unos cuantos que estábamos alrededor de él, se refirió a la maestra Alicia Torres Garza como una gran artista. Nos dijo, ella sí sabía cantar. Una distinción que viene de un gran artista con quien compartió el escenario la maestra, pero que me parece que siendo él uno de los grandes mitos de la ópera de todos los tiempos, vale la pena evocar en esta ocasión. Gracias, maestra, gracias por tanto, gracias por esto que nos ha dejado a lo largo de toda su carrera artística, que queda afortunadamente también en la memoria grabado para todos los que no
pudimos o pudieron oírla en el escenario, qué bueno que podemos oírla ahora también en grabaciones. Y bueno, pues le envío nuevamente un gran abrazo, mi agradecimiento, que espero muy pronto pueda darle de manera personal. Hasta pronto. Acabamos de escuchar el testimonio del maestro Alonso Escalante. Maestra, pues antes que nada, hay mucha gente que usted la quiere y este testimonio nos pidió el maestro dárselo porque, pues, como ya lo hizo patente, la estima muchísimo, la quiere de verdad. Sí, Ahora yo quisiera preguntarle, maestra, el maestro Escalante nos dio pie para hablar un poco sobre toda esta serie de grandes estrellas de la ópera que han colaborado con usted y que usted ha estado al lado de ellos, ni más ni menos que del, bueno, famosísimo Giuseppe Di Stefano, Pippo. Sí, claro, pues bueno, yo tuve la oportunidad muchas veces de cantar a su lado y aparte de ser un gran tenor, terminamos teniendo una bellísima amistad con la cual siempre mantuve por mucho tiempo, inclusive cuando fui a Europa, que estuve por allá, siempre estuve en su estudio, pude con él platicar con María Callas, con la cual tuve una plática, y Pippo muy gentilmente siempre me presentó, me da pena decirlo, pero me presentó como una gran cantante mexicana que siempre había cantado con él, y él presumía mi presencia siempre en Milán o en las partes donde él estaba, ¿sí? Me recordaba siempre como eso, una gran cantante. Y años más tarde, cuando él vino aquí a hacer una comedia musical, por decirlo así, una opereta, El País de las Sonrisas, entonces él y yo fuimos a Durango y a Gómez Palacio a hacer unos conciertos y tuvimos yo tuve esa oportunidad de cantar con él un concierto en el teatro en Durango, y en Gómez Palacio, cuando estábamos cantando un dueto, el teatro se incendió y salimos corriendo, ya las llamas ya nos llegaban por la espalda, realmente ya sentías el calor de las llamas. Salimos al estacionamiento del teatro y cuando estábamos en el estacionamiento se desplomó materialmente el techo del teatro Alberto M. Alvarado en Gómez Palacio. Se acabó el concierto y nosotros salimos airosos de ese evento bastante caluroso. Muy simpático, por cierto, ¿no? Ahora que se los platico. Y siempre me unió una gran amistad con Pippo. Y bueno, también tuve la oportunidad de tener gran amistad con mi queridísimo amigo Pavarotti, que me recibió siempre en su casa, que me cocinó unos espaguetis deliciosos, que cantamos a dueto en su cocina, muchas cosas. Tuvimos una verdadera amistad con ellos. Y claro, también tuve oportunidad de tratar a una gran cantante, Teresa Randall, una gran soprano que cantaba Bach y Mozart maravillosamente bien. Tuve oportunidad cuando venían grandes cantantes a México, de cantar con Oralia Domínguez, con Fernando Corena, pues tantos y tantos artistas que venían aquí, y que también había temporadas en Monterrey, que teníamos esa oportunidad de trabajar al lado de todos ellos, y realmente uno aprende bastante, ¿no? Bastante. Entonces, cuando ya vamos al extranjero, ya sabes cómo se manejan las cosas, cómo tienes que manejarte, qué aprendiste, porque no nada más decir, me subo al escenario y canto, es tener una responsabilidad, ser responsables de lo que significa estar en el escenario. Eso es importantísimo. Yo estudié teatro con Ziquisano, como dijo Francisco, y el haber estudiado teatro y con Ziquisano precisamente,
si algo aprendimos desde quizá no fue una disciplina férrea. Si no tienes disciplina en estas carreras, es muy difícil andar queriendo ser, ¿no? Tienes que ser muy disciplinado, tener mucha responsabilidad, pensar muy bien cada paso que se da. Eso es importantísimo. Y aprovecho la ocasión para realmente mandar este mensaje a los jóvenes cantantes, ¿no? Que hay que tener mucha disciplina, ser responsables, eso es importantísimo. Pero ahora este programa me ha dado la oportunidad de tener mi vida como una película que me está pasando rápidamente y que es muy emocionante. Estoy conmovida y agradecida. Pues haber tenido esta oportunidad fue maravilloso. Maestra, muchísimas gracias. De veras conmovedor, y su testimonio pues va a quedar grabado, ¿no? Esta anécdota, qué susto estar en un teatro que se está incendiando y bueno, salir y impresionante todo lo que usted conoce. No sé si quieras ahondar, mi querido Francisco, o comentar algún aspecto. Sí, por supuesto. Justamente con lo que comentaba la maestra Torres Garza sobre sus actuaciones en el extranjero, hay que mencionar que en 1965, gracias a una beca otorgada por Agustín Yáñez, entonces secretario de Educación Pública, ella viajó a Nueva York, donde se presentó al año siguiente en el Carnegie Hall con la orquesta de la Fundación Liederkranz como solista de las Bahianas Brasileiras número 5 de Villalobos. Y al respecto, es interesante mencionar que justamente ella iba provista por Fania Nitua de una carta de recomendación para la gran soprano brasileña Bidu Sayão, quien fue la creadora de la obra. Sí. Licha cantó también en Detroit, en el repertorio que ya le era familiar, como Manon, Pescadores y Traviata. Y continuando con su carrera internacional, en 1972 realizó actuaciones en Europa, tanto en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, en la zarzuela Doña Francisquita de Amadeo Vives, al lado del tenor Pedro la Virgen, otro de los grandes, y actuó también en el Mozarteum de Salzburgo, donde cantó Violeta, Constance y Doña Ana, además de conciertos en la célebre catedral. Sí, así es. Coincidiendo con su estancia en Barcelona, invitada por el empresario catalán Juan Antonio Pàmies, Alicia tomó parte en el concierto de gala del aniversario del teatro, al lado de figuras como Montserrat Caballé, Plácido Domingo y José Carreras. Luego de esas exitosas presentaciones europeas, Torres Garza retomó su actividad en México, abordando un repertorio cada vez más amplio, que incluía los papeles protagónicos en Orfeo y Eurídice, La coronación de Popea, La serva padrona, El matrimonio secreto, El barbero de Sevilla, Don Pasquale, Elixir de amor, Rigoletto, Lacmé y Micaela en Carmen. Su catálogo de personajes comprende además un amplio muestrario de roles mozartianos que van desde la Reina de la Noche y Pamina en Flauta Mágica, Barbarina, Susana y Condesa en Bodas de Fígaro, Ilia en Idomeneo, Madame Cantabello en El empresario, Blonde y Constance en El rapto del Serrallo, hasta Doña Ana en Don Giovanni. Sí, así es. Pero, y Liche estará de acuerdo conmigo, a esa lista de roles operísticos aún faltarían por añadir algunos que le darían grandes satisfacciones. Antonia en los cuentos de Hoffmann de Offenbach, Pamina en La flauta mágica de Mozart, Nanetta en Falstaff de Verdi, obras en las que ya alterna con la nueva generación de cantantes surgida en la década de 1980 y encabezada por Ramón Vargas, y finalmente Liu en la Turandot pucciniana.
En 1979, la crítica fue unánime en sus elogios al trabajo impecable y conmovedor brindado por Alicia Torres Garza en el personaje de Antonia, del que logró hacer una verdadera creación, resultando inolvidable el trino en pianísimo con el que culminaba su escena de la muerte. El éxito de esta ópera de Offenbach se repitió en las reposiciones de 1982 y 1987, cuando José Barrosierra escribió que solo cabe hablar de su Antonia en los términos más elogiosos. Con su natural distinción y depurada escuela de canto, supo dar a este dramático personaje toda la intensidad que posee. En 1980, junto a la formidable Turandot de Irma González, Alicia asumió por primera vez el papel de Liu, un personaje en el que brilló con luz propia gracias a su conmovedora interpretación y maravillosos pianísimos. Durante la emisión de esas notas casi etéreas que salían de su garganta, el tiempo parecía detenerse en el escenario del Palacio de Bellas Artes. En todas sus actuaciones operísticas se hacía patente la experiencia escénica, la refinada emisión y el buen gusto al abordar las partituras. Y quiero terminar este breve panegírico con lo asentado por el crítico Kurt Hermann Wilhelm. Alicia Torres Garza no necesita presentación. Es, ha sido y será una soprano fuera de serie. La fineza de su canto, aunada a la forma siempre correcta de decir, de vestir y de mover a sus personajes, la hacen única en nuestro ambiente lírico. Bueno, pues después de esta segunda parte de la semblanza del maestro Francisco Méndez Padilla, me gustaría que escucháramos una vez más a la maestra Alicia Torres Garza en un fragmento de la ópera Louis de Gustave Charpentier, el Depuis le Jour, con la orquesta del Gran Teatro del Liceo, dirigida por Salvador Ochoa.
Acabamos de escuchar un fragmento de la Louis de Gustave Charpentier, justamente Depuis le jour, con la orquesta del Gran Teatro Liceo, bajo la dirección de Salvador Ochoa y, por supuesto, en la increíble voz de la maestra Alicia Torres Garza. Francisco, me encantaría que hicieras un comentario sobre esto. Pues yo creo que es impresionante escuchar a Alicia Torres Garza cantando en un templo de la ópera como es el Liceo, con esa maestría y delicadeza, alternando en esa gala extraordinaria de aniversario con los grandes cantantes de la época. Esos pianísimos de una belleza indescriptible con que adorna esta confesión de amor de Luisa. Su voz de soprano lírico ligero, de hermoso timbre, amplio registro y extraordinaria facilidad para afilar y emitir en pianísimo, conservó intactas sus cualidades hasta bien entrado el siglo XXI. Poseedora de una magnífica escuela de canto y una técnica vocal a toda prueba, combinó con éxito la carrera de cantante de ópera con su actividad como recitalista. Y la crítica especializada no cesaba de ponderar su musicalidad, su refinamiento, su clara dicción, su impecable afinación, sus brillantes agudos y sobreagudos y su exquisita media voz. Y son estas características propias de su arte depurado las que Alicia Torres Garza ha procurado infundir desde hace muchos años y hasta la actualidad a varias generaciones de jóvenes cantantes desde su cátedra en el Conservatorio Nacional de Música. Gracias, Francisco. Maestra, lo que dice el maestro Francisco Méndez Padilla me da pie para preguntarle a usted sobre su actividad como docente, porque bien es sabido que muchas veces se ejecuta bien algún tipo de oficio, algún tipo de arte, pero transmitirlo es otra cosa, y usted lo ha hecho de forma verdaderamente extraordinaria y generosa, además. Bueno, ser maestro es un papel difícil, pero que me encanta hacerlo, porque me da la oportunidad de poderle devolver a los jóvenes lo que yo aprendí. Es decir, le devuelvo a la vida lo que la vida me dio, porque tuve magníficos maestros, como desde luego Eulalia Ruiz y Fania Nitúa, que fueron mis pilares. Tuve maestros de solfeo y de armonía, maestros que eran del conservatorio, el maestro Baqueiro Foster, su esposa Eloísa. Tuve de piano al maestro Pedro Michaca. Desde la secundaria tuve de música al maestro Roberto Telles Girón, que después fue director del conservatorio. Es decir, siempre algo me unió al conservatorio. Yo hice otra carrera, hice una carrera bancaria de 4 años, pero siempre trabajé las dos carreras conjuntamente. Es decir, que mis maestros eran del conservatorio, lo mejor que había para mí en ese momento. Me ayudaron, fueron realmente pilares en mi vida, tanto como personajes como maestros, que me ayudaron, me apoyaron, me enseñaron. Tuve también a la maestra Elizabeth Casabón de Pascó, que viene siendo la tía abuela de Marcelo Ebrard, una señora bellísima de la sociedad francesa, que era maestra del conservatorio y que fue maestra de francés en la Academia de la Ópera. Entonces, todos estos pilares, el haber trabajado con el maestro Guido Pico, Humberto Muñay, todo esto junto me formó como cantante, y como cantante que me formaron, estoy devolviéndole a los jóvenes todo lo que aprendí, porque creo que lo aprendí muy bien, la verdad, y es para mí un gusto, un placer enseñar. El canto
lo puedo resumir en que el canto es el difícil arte de la naturalidad. Si nosotros hablamos, como hablamos, tenemos que cantar, es decir, con una naturalidad. Yo lo que más les enseño y les procuro que aprendan es a hablar bien, que aprendan a recitar, porque la palabra lo dice todo. La palabra tiene un ritmo, tiene una música, un ritmo, que es el mismo ritmo que lleva la música. Es decir, la palabra y la música van aunados a un mismo ritmo. Y esto es importantísimo en el canto. La palabra es primordial, esencial. Aparte que enseñas a una persona a cantar. Para cantar, primero está el don. Ya el don hay que trabajarlo, hay que vocalizar, poner repertorio. Y como yo tuve un repertorio muy amplio, precisamente porque también fui concertista, canté mucho Mozart. Mozart nos enseña a cantar, igual que Schubert, igual que los grandes clásicos, grandes músicos, ¿no? Así como que yo, por ejemplo, estrené aquí en México la Incoronación y Epopea de Monteverdi, y después también por José Antonio Alcaraz traje Messiaen a México, puesto que él había estudiado con Messiaen. Entonces, todo este conocimiento que fui teniendo en su momento, ahora yo lo devuelvo y lo trato de enseñar, lo trato de que la gente lo conozca y lo absorba como lo absorbí yo. Es decir, con una naturalidad que, como repito, es el difícil arte de la naturalidad. Tenemos que trabajar con una... como hablamos, tenemos que cantar naturalmente. No estamos prefabricando una voz, sino que salga natural, sobre todo porque la gente es joven, no puede estar tratando de engrosar o de poner una voz que no es la suya, sino que sea su voz natural. Sobre esa base hay que trabajar. Esta es mi idea y mi teoría. El canto es el arte de la difícil naturalidad. Buenas tardes, soy Amparo Cervantes, alumna de la maestra Alicia Torres Garza, y quiero hablar sobre ella como un testimonio de lo mucho que me ha dado como maestra y como amiga. La conocí allá en su departamento de Tacubaya, cuando ella todavía no daba clases. Pero un día, un amigo común en la ópera me dijo, cuando yo le explicaba pues que yo tenía problemas vocales, que yo sentía que mi voz no era de cantante, porque por más ejercicios que hacía, a la hora de cantar yo sentía que mi voz se seguía siendo como la voz de una niña, así totalmente blanca. Entonces él me dijo, este amigo, este bienhechor que fue para mí, me dijo, pues yo te he visto que eres amigo de la maestra Torres Garza. Ella tiene una técnica magnífica. ¿Por qué no le pides clases? Pues lo hice. Y ella fue tan amable que accedió diciéndome, yo nunca he dado clases, Amparo, pero si tú confías en mí, si tú crees que te puedo ayudar en algo, pues yo simplemente te pondré los mismos ejercicios que a mí me ponía mi maestra Lala, la maestra Eulalia, que fue la asistente de la maestra Fania Nitúa, la pianista. Y entonces así es que empecé a ir. Al principio iba casi todos los días. Según ella podía y tenía tiempo, me daba muchas clases. Debo decirles que no me las cobraba. Como amigas que éramos, no me cobraba. Y eso para mí pues fue además una muestra del aprecio que la maestra me ha tenido siempre. Y pues llegó un momento en que realmente supe lo que era la buena técnica, aprendí, mejoré mi emisión, mejoré vocalmente, y pues con eso pude estar tantos años en el coro de la ópera, e incluso dando conciertos, incluso grabé un disco,
Y bueno, creo que me ha servido mucho, no solo ser amiga de la maestra, sino además ser su alumna, por todo lo que he aprendido de ella, no solo para el canto, sino para cómo enfrentar a veces algunos momentos difíciles de la vida y sobre todo haber contado en esos momentos difíciles siempre con su apoyo, con su amistad, con su afecto. Ahora quisiera simplemente mencionar que en este otro aspecto de la maestra como cantante, como ya lo mencionó Francisco Méndez Padilla, no solamente aborda el repertorio de ópera, sino aborda unos repertorios totalmente diferentes. Francisco, no sé si quieras hablar sobre este otro aspecto, la diferencia entre cantar ópera, abordar otro tipo de repertorios. Sí, por supuesto, y yo creo que es algo importante porque no todos los cantantes de ópera abordan el repertorio del recital o del concierto o tienen éxito en ambos. Yo tuve oportunidad de escuchar a Alicia Torres Garza en numerosas de sus presentaciones como recitalista, las cuales he atesorado en mi ya larga experiencia como melómano. Gracias a ella conocí las canciones de Schubert, las canciones de Obrador o de Debussy y, por supuesto, las de los compositores mexicanos. Luego de deleitar a varias generaciones en un amplio y variado repertorio en el que la música de Manuel M. Ponce ocupó un papel preponderante y la situó como una de sus intérpretes más destacadas, la soprano se retiró de la plataforma de conciertos hace apenas un par de años para únicamente continuar al frente de la Academia de Canto del Conservatorio Nacional de Música de Limba. Pero era ciertamente una delicia ver y escuchar a Alicia Torres Garza en un recital. Es una experiencia inolvidable, no solo por el repertorio que ofrecía, sino por la belleza de su sonido, por la musicalidad y la delicadeza con que abordaba cada una de las obras. Y por supuesto que con su vasta trayectoria y su siempre impecable desempeño, era natural que la soprano se integrara al selecto grupo de concertistas de Bellas Artes, en el cual ha podido brindar durante 30 años innumerables conciertos y recitales en los que invariablemente se apreciaba su maestría estilística, su dominio de los idiomas y lo variado y bien elegido de su repertorio. Además, como comentaba yo, la belleza de su timbre, sus extraordinarios pianísimos y algo muy destacable, la frescura que ha conservado su voz hasta la actualidad. Cualidades todas ellas que le permiten ejercer su canto justamente con la frase que Licha mencionaba como un consejo para los jóvenes, este difícil arte de la naturalidad que caracteriza a los grandes intérpretes, con una voz ya plenamente lírica y cargada de emotividad que sitúan a Alicia Torres Garza como una soprano fuera de serie. Y es que tras 60 años de actividad profesional ininterrumpida como cantante de ópera, como concertista y como maestra, Alicia Torres Garza se sitúa como paradigma de lo que debe ser un profesional del canto. Un músico que sabe sacar lo mejor de su instrumento, poniéndolo al servicio de la obra y del compositor, que enriquece cada una de sus interpretaciones con su propia sensibilidad, haciendo de la más sencilla canción una pequeña obra de arte, que expresa con todos los matices de su voz las emociones del personaje que encarna y a la vez transmite al escucha sus vivencias como ser humano, haciéndolas parte del personaje. La natural elegancia y refinamiento de Alicia Torres Garza como mujer y como cantante se hacían evidentes cada vez que pisaba un escenario,
dominando a la perfección el estilo de cada pieza que interpretaba. Bueno, pues creo que lo mejor que podemos hacer es ilustrar con música todo esto que se ha dicho. Y a continuación les tenemos una sorpresa. En el acervo de la Fonoteca Nacional nos encontramos una grabación en el acervo de Eduardo Mata, que es ni más ni menos que de Darius Milhaud, Les Amours de Ronsard, interpretado por la maestra, por Plácido Domingo, Julia Araya, un conjunto de cámara que no está especificado y, obviamente, Eduardo Mata dirigiendo. Escuchemos.
Y bueno, no nos resta más que despedirnos. Un comentario final, por favor, Francisco. Pues creo que con la perspectiva que da el tiempo no es aventurado afirmar que se trata de una artista irrepetible que con toda justicia forma parte de las grandes voces mexicanas de la ópera. En lo personal, yo quiero agradecer a la maestra Alicia Torres Garza por su apoyo como impecable jurado en el concurso nacional de canto Carlo Morelli y sobre todo por su amistad. Maestra, por favor. Pues para mí ha sido muy emocionante haber pasado 60 años de mi vida con esta compañía tan agradable, suya, Teo, de Francisco, de Alonso, y muy agradecida a la Fonoteca Nacional, a todos ustedes, a Sibel, que nos acompañó también, a Francisco, Alonso, a usted, Teo, un abrazo y mi amistad eterna y mi agradecimiento. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias a usted, maestra. Gracias a todos por acompañarnos en este homenaje tan importante y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y en toda la programación que tenemos para ustedes en Fonoteca desde casa.